Perfecto, todo ensamblado. Ahora aquí hay que hacer dos cosas. Hay que elevar 1 centímetro este murete. Esto es porque aquí el escalón es más alto, ven que este es bajo. Este escalón, que es el rellano nivelado, llega prácticamente hasta aquí. Y nosotros debemos continuar con el murete recto hasta aquí. Y desde aquí inclinarnos 5 centímetros hacia acá. Por lo tanto, hay que cambiar este ángulo. Así que cambio un trocito aquí de poliestireno, de modo que luego lo trabajemos todo junto, también con el trocito que añadimos aquí. Y aquí, obviamente, hay que hacer una pieza que debe tener exactamente 18 centímetros de alto. Entonces, desde aquí subimos 18 centímetros y llegamos hasta aquí. Así que cortamos el trozo que no nos sirve. Aquí está. Este es el trocito que necesitamos. Aquí tengo que dejarlo un poco más abundante, con una cantidad generosa, porque luego, al trabajarlo y manipularlo, lo vamos a aplastar y comprimir. De todos modos, más o menos hay que cortarlo aquí, a esta altura precisa. Tenemos que doblarlo cuidadosamente para llegar exactamente al punto deseado. Entonces, cuando unimos estas piedras, como en todos los puntos de unión y de contacto, para que no se vea precisamente la junta o la línea de unión, las retocamos con el adhesivo especial para baldosas. En este caso particular, será un adhesivo para baldosas de color blanco, ligeramente teñido con un poco de tierra sombra tostada para lograr un tono más natural y armonioso. Ahora prácticamente tenemos que dar el efecto de una piedra rústica y natural, si queremos, en algún punto específico de esta hermosa casa donde quizás podría faltar el revoque original. Preparamos cuidadosamente la puerta principal de esta entrada prácticamente, y también tenemos que hacer los techos, que son una parte fundamental de la estructura general. Luego, como estructura principal, también tenemos que hacer la escalerita aquí, esta escalerita, y si queremos podemos prever aquí, para no hacer todo un plano liso, podemos pensar en una especie de empedrado, así que aquí tenemos que preparar unos trocitos de poliestireno de unos 5 milímetros que cortamos en rectángulos y luego los pegamos en el fondo. De todos modos, está saliendo realmente un buen trabajo. La escalerita que sube aquí, la hacemos así, creamos prácticamente una pequeña estructura, más o menos de este modo. Entonces aquí tenemos el descansillo, un espacio fundamental para poder entrar cómodamente. Si consideramos también esto de 5 centímetros de ancho, llegamos prácticamente hasta aquí. Después tenemos entonces aquí el piso, la superficie principal, y aquí los escalones, siempre de aproximadamente 1 centímetro de altura, que son más o menos como estos que ya hemos visto. Aquí, de todos modos, siempre pondremos una base sólida. Más o menos tenemos que elevarnos así. También aquí estamos a unos 2 centímetros de altura, así que tenemos este nivel bien definido. La escalerita la haremos toda con efecto piedra, igual que haremos efecto piedra en esta parte. Luego, aquí en teoría iría una barrera, pero si la ponemos taparíamos el nacimiento, así que no ponemos nada, también porque es un escalón, un desnivel relativamente alto y está bien así. Aquí entonces haremos una especie de vertido de hormigón, mientras que debajo del pórtico, como decía, haremos el pavimento, por lo tanto crearemos una zona un poco más importante. Para esta escalera específicamente corté 3 pequeños trozos de madera, cada uno de 1 centímetro de alto por 3 centímetros de ancho, y en esta misma dirección, pero siempre manteniendo una medida de 4 centímetros y medio de ancho.
Eso es todo lo que necesitamos. Tenemos la base principal justo aquí abajo posicionada de esta manera. Ahora pasemos a trabajar en esta estructura que tenemos pendiente y terminemos de construirla por completo. Aquí he marcado más o menos dónde vamos a deteriorar efecto piedra estas dos partes, porque aquí es donde estará el yeso que se ha desprendido, descascarado. La estructura básica, digamos, ya está completamente terminada y lista. He creado algunas zonas con efecto piedra donde justamente faltará el yeso en la casa principal. Estas partes están todas terminadas. Ahora, antes de considerar definitiva la construcción de la estructura, tenemos que hacer el empedrado bajo el pórtico. Para esto tenemos que arreglar la bóveda, luego nos movemos hacia atrás para que entiendan a qué me refiero y de todos modos tenemos que darle al menos un mínimo de perspectiva al pavimento, porque es cierto que este es un Belén abierto, es cierto que entre comillas no necesita perspectiva, pero cuando tenemos un pavimento como este, ustedes saben que los rieles del tren, cuanto más se alejan, más parecen acercarse. Bueno, en este caso, para dar ese mínimo de profundidad y realismo a nuestra escena, tenemos que crear las piedras que delante sean un poco más grandes y detrás un poco más pequeñas. Nada excepcional, pero tenemos que dar un poco de profundidad. Este es el reverso del Belén y lógicamente aún no he cerrado la parte trasera porque primero hay que terminar todo. Luego, como último paso, pondremos esto. También porque después están todos los problemas de luces, cables y muchos otros. Aquí pueden ver que la bóveda tiende a abrirse, como decía, tenemos que estrecharla apenas un poco para dar, si aquí tenemos un ancho, por ejemplo, de 30 centímetros, aquí, aunque sea ojo, tenemos que estar en 29, 28, en fin, tenemos que crear un mínimo de profundidad. En cuanto al pavimento que pondremos aquí, utilizamos poliestireno de 5 milímetros como este. Y ahora trazamos justamente dos líneas guía para entender las dimensiones que queremos utilizar. Esto es precisamente lo que quiero decir. Aquí tenemos la estatua, entre comillas, en primer plano. Es cierto que no tenemos mucho espacio disponible. Lo ideal sería tener una estatua un poco más pequeña para poner al fondo. No podemos poner la misma estatua. Sin embargo, nosotros solo colocamos la Natividad en este punto específico, así que no tenemos ese problema, pero sí tenemos el problema del pavimento. Por eso trazamos aproximadamente dos líneas, tomando como referencia esta unión, así tendríamos líneas paralelas. Ahora, no sé si logro mostrarlo bien con la grabación actual, pero no va bien, no da el efecto deseado que queremos obtener, así que tenemos que hacer un trabajo de este tipo. Por lo tanto, es crucial abordar este desafío con precisión. Pruebo con medio centímetro, una medida inicial que considero prudente para comenzar, y veamos si esta cantidad es la adecuada o si, por el contrario, resulta ser excesiva para el efecto deseado. Tras la prueba, observo que es decididamente mejor, una mejora notable en la apariencia general. Ven que incluso podríamos considerar dejar un poco menos de 1 centímetro, quizás unos milímetros menos, pero al mantener esta medida le estamos proporcionando esa profundidad característica y esencial al pavimento, una profundidad que es precisamente la que necesitamos para lograr un acabado realista y estético. Con esta idea en mente, procedo a trazar dos líneas adicionales de este lado, con el propósito de visualizar y evaluar un poco más detalladamente cómo se integra y cómo queda el resultado final en diferentes secciones. El efecto es perfecto, realmente perfecto. Si en la parte delantera del diseño estamos utilizando, por decir un ejemplo, una medida de 3 centímetros para la profundidad, entonces en la parte trasera, para mantener una coherencia visual y estructural, deberíamos estar manejando una profundidad de aproximadamente 2 centímetros y 4 milímetros, o quizás 2 centímetros y medio, buscando siempre esa armonía proporcional. Ahora, dejando a un lado la profundidad,
Otra consideración fundamental y muy importante que debemos abordar es el tamaño específico de la losa que vamos a utilizar, ya que esto influirá directamente en la percepción y el realismo del conjunto. Hay de todos los tamaños, pero tengan en cuenta que en las construcciones también existía el transporte y el trabajo de la piedra, así que no eran mucho más grandes. Normalmente el grosor de estas podía ser de 60 centímetros, siempre con la proporción que decimos nosotros, la multiplicación del 6 para las estatuas del 10, entonces sería 6 por 6, 36. Así que unos 3 centímetros y medio. Yo diría que nos mantengamos entonces en 3 centímetros y medio para las losas frontales y en poco menos de 3 centímetros para las traseras. Así que antes de desmontar todo, preparamos 3 pedacitos de losas, los apoyamos y vemos cómo quedan y luego procedemos. Aquí tengo las 3 medidas, ven los 3 pedacitos. Obviamente también en el ancho, este es un poco más de 2 centímetros, este un poco menos de 2 centímetros y este está en 1.8. Ahora con mucho cuidado los colocamos, uno de ellos al principio, otro en el medio y finalmente uno más al final. Y así podemos observar el efecto resultante. Aquí pueden ver nada especial, pero justamente tenemos el efecto de profundidad que queremos lograr. Este es el concepto de perspectiva. Lógicamente, también las piedras en la bóveda, no sé si lo mencioné, al principio las trabajé un poco más grandes, como estas, y las de atrás un poco más pequeñas, precisamente para darles también a ellas un poco de efecto. Perfecto, hemos terminado también con esto. El efecto que queríamos lograr lo conseguimos y ahora seguimos adelante.